Los sindicatos de Warframe es algo que conocemos nada más empezar, y nos dan a entender que podemos ser aliados de varios de ellos, pero normalmente lo que siempre hacemos al empezar, la mayoría de los tenos, es que seleccionamos 3 sindicatos y subimos con eso. Pues hoy no importa si acabas de empezar o si ya has subido algunos sindicatos, porque al terminar este vídeo vas a poder subir reputación en 4 sindicatos al mismo tiempo. Lo dicho, aunque estés empezando o aunque ya estés con algunos sindicatos subidos. Y si eres un fiel seguidor antiguo del canal, sabrás que esto es la actualización de un vídeo que yo considero muy importante. Era importante en su momento, lo es ahora y lo va a ser en un futuro. Pero la cosa del vídeo ese es que no me gusta como estaba. Han pasado los años, el pequeño sobrevividor se esforzaba al máximo en cada vídeo, como ahora, pero aún así, tener poca experiencia editando, explicándome y todo lo que conlleva hacer un vídeo, pues tiene sus consecuencias. Y acabé dando una explicación que muchos no entendieron. Y no di toda la información que te voy a dar hoy. Así que, aunque los sindicatos no se hayan actualizado, Sobrevividor sí que lo ha hecho. Y sin más, vamos a ver cómo podemos tener 4 sindicatos activos en Warframe. La cosa es que si ya conocen los sindicatos de Warframe, sabrán que todos tienen relación con algunos de los demás. Pero hay un detalle que es muy importante y que debemos saber para poder tener 4 sindicatos. Y es que, por ejemplo, el Cefalón Suda es aliado de árbitros de Exis y enemigo de Velo Rojo y Nueva Loca. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si por ejemplo ganamos reputación con Cefalón Suda, sus aliados nos admirarán y sus enemigos nos odiarán. Es así de sencillo. Por lo tanto, cuando ganamos reputación con Suda, ganamos también reputación con sus aliados y perdemos reputación con sus enemigos. Y esto del 50 y el 100% significa que si por ejemplo ganamos 1000 de reputación con Suda, nos van a dar 500 de reputación para Exis y nos van a restar 500 en Velo Rojo y 1000 en Nueva Loca. No importa si la reputación es por misiones de sindicato, por los objetos de sindicatos o por sellos de los sindicatos que pongas en tu Warframe. Toda la reputación que consigas con un sindicato va a afectarte con su aliado y con sus 2 enemigos. ¿Qué pasa con esto? Pues que si por ejemplo nosotros elegimos bien, podemos trabajar únicamente para 2 sindicatos y ganar reputación pasivamente con otros 2 sindicatos, y teniendo de enemigos a los otros 2 que sobran. Por eso es que podemos llegar a tener 4 sindicatos activos, como ves que yo tengo todos al nivel máximo, pero lo que yo tengo es uno de los combos. La cosa es que puedes tener 3 combos, 3 combinaciones de 4 sindicatos, ¿vale? O sea que no hace falta que tengan los mismos sindicatos que yo. Y ahora en un ratito vamos a ver las 3 combinaciones que podemos llegar a tener, pero primero te voy a explicar cómo funciona la cosa con la combinación que yo uso, porque hay un detalle que es muy, pero que muy importante, Teno, así que no te vayas a saltar esta parte. Bien, pongámonos en situación. Decidimos que queremos tener la primera combinación, que es Suda, Meridianos, Velo Rojo y árbitros de Exis. Bueno, la cosa es que tendríamos que conseguir reputación solo y exclusivamente con Meridianos de Acero y con Cefalón Suda. No vamos a hacer ni una misión, ni nunca vamos a equiparnos un sello de Velo ni de árbitros de Exis, porque eso nos va a molestar, eso nos jode la estrategia. Solo y exclusivamente vamos a ponernos sellos y vamos a hacer misiones de Cefalón Suda y de Meridianos de Acero. Pero aquí entra en juego lo que te dije antes de los porcentajes y es lo que te digo que es muy importante. Por ejemplo, yo soy rango 5, pero es lo mismo para cuando eres rango más bajo, ¿vale? La cosa es que tienes que mantener un equilibrio, porque si yo me tiro 3 días farmeando reputación para Meridianos de Acero, conseguiré 100.000 para Meridianos y 50.000 para Velo Rojo. Pero si en los próximos 3 días farmeo 100.000 para Cefalón Suda, conseguiremos 50.000 para árbitros de Exis, pero perderemos 50.000 también con Velo Rojo. Y este es el detalle, gente, que quiero que se os quede grabado en la mente. Esto no se os tiene que olvidar. Que tienes que estar atento porque si farmeas mucha reputación, por ejemplo con Suda, y te resta mucha reputación de Velo Rojo, te puede bajar de rango. Igual no es ningún drama, ¿vale? Porque para subirla de nuevo no te pide de nuevo los tributos ni nada, es solo darle al botón de subir rango. Pero yo lo considero importante, sobre todo para cuando estás subiendo de nivel los sindicatos. Lo que tienes que hacer en resumen es, por ejemplo, subir 100.000 en Meridianos y luego 75.000 en Suda. Luego 100.000 en Meridianos y luego 75.000 en Suda, y así no te va a bajar rango nunca. Yo lo que hago es que siempre llevo el sello de Meridiano, y cuando veo que tengo mucha reputación de Meridiano casi llena o llena, empiezo a usar el sello de Suda. Y conforme lo voy usando, el sello de Suda, que son 2 o 3 días que lo uso por ahí, si veo que la reputación de Velo Rojo va cayendo mucho y veo que está por bajar de rango, me cambio el sello a Meridiano de nuevo, antes de que baje de rango Velo Rojo.
Esto es fácil de ir viéndolo porque te sale en todas las misiones en las que ganes reputación de sindicato, siempre y cuando lleves sello, así que 100% te recomiendo que te acostumbres a ponerle sello a todos los Warframe que uses. Pero vaya gente, que resumiendo, subimos 100k con meridianos y 75k con Suda, luego volvemos a meridianos y luego a Suda y vamos repitiendo. Así vamos a ir subiendo meridianos de acero y su aliado Velo Rojo, y cuando subamos Cefalón Suda subiremos árbitros de Exis. Y nuestros enemigos van a ser Secuencia Perrin y Nueva Loca de por vida. Bueno, en verdad no de por vida porque los podemos cambiar. Más adelante vamos a comentar sobre qué tenemos que hacer para subir un sindicato cuando estás en rango negativo, rango -2, así que no te preocupes. Pero de momento vamos a ver las otras dos combinaciones que podemos hacer. Ya vimos el combo número 1, que es Suda, Meridianos, Velo y Exis, farmeando únicamente Suda y Meridianos. Y el combo número 2 sería Velo Rojo, Nueva Loca, Secuencia Perrin y Meridianos de Acero. En este combo vamos a centrarnos en subir solo y exclusivamente los sindicatos de Velo Rojo y Nueva Loca, ya que cuando subamos Velo Rojo subiremos también con sus aliados, Meridianos de Acero, y cuando subamos con Nueva Loca subiremos con la Secuencia Perrin, así que solo haremos misiones y solo usaremos sellos de Velo Rojo y Nueva Loca. Y en esta combinación también pasa lo mismo que en la anterior, cuando subamos con Velo sube con Meridianos, no hay problema, pero cuando subamos con Nueva Loca, lo mismo que subamos con Secuencia Perrin va a bajar de Meridiano, así que lo mismo, ve alternando entre sellos y misiones de Velo Rojo y Nueva Loca, pero cuando estés subiendo Nueva Loca ten cuidado de que Meridianos no te baje de rango. Si te está por bajar de rango te pones a hacer de nuevo misiones de Velo Rojo para que suba Meridiano. Así que eso, resumiendo, combo número 2, Velo Rojo, Nueva Loca, Secuencia Perrin y Meridianos, centrándonos en subir en Velo Rojo y Nueva Loca. Y el último combo o combinación que podemos tener de 4 sindicatos sería el siguiente: Cefalón Suda, Árbitros de Exis, Secuencia Perrin y Nueva Loca. Si queremos tener esta combinación necesitamos subir reputación solo y exclusivamente en los sindicatos de Secuencia Perrin y Árbitros de Exis. Y en este también pasa lo mismo que antes, pero pasa en ambos. Cuando subamos por ejemplo 100.000 con Perrin, subimos 50.000 con Loca pero bajamos 50.000 con Exis. Y después subimos 100.000 con Exis y subimos 50.000 con Suda pero bajamos 50.000 con Perrin. Pero vaya que acaba siendo lo mismo, tienes el mismo límite de reputación diario y todo eso. Solo ten cuidado cuando estés leveando los dos sindicatos de no bajar de rango el otro, y así vas a acabar teniendo estos 4 sindicatos al máximo. Bien Teno, esas son las 3 combinaciones, pero ahora toca ver un detalle que es muy importante, y es ¿qué hacemos cuando queremos subir un sindicato pero lo tenemos en rango negativo? La respuesta es bien sencilla. Nos tenemos que iniciar en ese sindicato, ¿vale? Venimos aquí a la consola y le damos aquí a iniciar, y aquí tenemos que dar algunos recursos, lo pone aquí arriba, como sacrificio para obtener nuestro primer sello. Así que eso es lo que vamos a hacer, le damos lo que nos pide para iniciarnos, y ahora que estamos iniciados en ese sindicato, vamos a tener un sello de ese sindicato, un sello muy básico pero suficiente para lo que sirve. Ahora, este sello te lo pones en cualquier Warframe y subes reputación de sindicato a través de la afinidad, como pasa con cualquier otro sello. Pero recuerda que tenemos que tener todavía algo de reputación diaria disponible. Si ya conseguimos la reputación diaria máxima, pues no podremos conseguir nada con los sellos. Pero eso, que nos iniciamos con ese sindicato que tenemos en negativo, nos dan un sello, nos lo ponemos y vamos subiendo de a poco hasta que lleguemos a rango 1, ¿vale? Y a partir de rango 1 te van a salir misiones para ese sindicato. Y ya pues de aquí tú puedes seguir subiéndolo solo con el sello, o si quieres hacer misiones también para subir más rápido. Y esto es algo que puedes hacer también si por ejemplo dices, mira, subo la combinación 1, me consigo todo de los 4 sindicatos y después me paso al combo número 3 para conseguir lo que me falta de Secuencia Perrin y Nueva Loca. Pues de esta manera es como la gente se consigue todo de todos los sindicatos, especialmente las armaduras que no son comerciables. Y bien, mi tenito querido, antes de seguir quiero hacerte una pregunta y quiero que me dejes tu comentario, ¿vale? ¿Qué sindicatos tienen ustedes? ¿Qué combinación tienen o cuáles están leveando? ¿Cuáles son sus sindicatos? Vamos a ver en los comentarios cuál es el sindicato dominante. ¿Quién es el rey de reyes? O al menos el más popular, así que Teno, deja en los comentarios cuáles son tus sindicatos. Y bien, espero que hayas disfrutado del vídeo y que te sirva esta información. Te dejo un vídeo por aquí para que le eches un vistazo y sin más que decir, Teno, nos vemos. Adiós.